101.5 Costa Rica Radio presenta. En un movimiento realmente grandioso porque hubo muertos. Las voces del pasado en el presente. Primer momento en que piso tierras de América Central. Esto es El Hilo de la Historia. Aquí, en el estadio de Génova, Huancayazo, Costa Rica. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una edición más del Hilo de la Historia. Yo soy Seidy Salas y esta noche me acompaña mi compañero Randall Chávez. ¿Cómo estás, Randall? Me llamo Seidy, buenas noches a todos los que nos acompañan esta noche. Les recordamos que el Hilo de la Historia es una producción del Centro de Investigaciones Históricas de América Central y de esta emisora. Bueno, hablando de nuestro tema de hoy, una de las principales características de la política en todo el mundo durante el siglo XX fue el anticomunismo. Una interminable cantidad de mitos asociados a los camaradas de los partidos comunistas empezaron a dominar el imaginario colectivo sobre la bipolaridad izquierda-derecha. En esa historia, que visitaremos esta noche en el Hilo de la Historia, tiene una versión costarricense, pero no por ello es una historia nacional, porque encontró uno de sus procesos de más intensidad en ese periodo que conocemos como la Guerra Fría. Y hablando del tema del anticomunismo, recientemente la editorial Arlequín publicó un libro que queremos dedicarle el programa de esta noche. El libro del que estamos hablando se trata de Los Amigos de Lucifer, ideología comunista en Costa Rica, que es la ópera prima del joven historiador Jorge Barrientos Valverde. Bueno, Jorge lo conocemos por ser profesor de la Escuela de Estudios Generales y por ser un dedicado estudiante del doctorado en Historia de esta universidad. Además, Jorge es un investigador interesado y practicante de la historiografía marxista. Y no se extrañen si alguna noche lo encuentran subido en una tarima tocando su batería punk. Así que le damos bienvenida a Jorge en el Hilo de la Historia. Buenas noches, Jorge. Hola, buenas noches. Muchas gracias por el espacio en el programa y un saludo a todos por allí. Bueno, para entrar ya de lleno en este tema, que desde el título ya resulta muy interesante, Jorge, ¿por qué escribir un libro sobre el anticomunismo en un país como Costa Rica, donde cualquiera podría pensar que la izquierda pues ha tenido un papel no protagónico o secundario en la forma de hacer política? Contanos de dónde viene tu inquietud por escribir sobre este tema y cómo es que termina convertido en un libro. Claro, sí, bueno, justamente la discusión es esa. Las inquietudes nacen de mi experiencia política desde el colegio, en agrupaciones de izquierda, en movimientos contestatarios, en toda esta cuestión del movimiento del rock costarricense, del punk. Entonces, bueno, pues siempre había una serie de desprecios hacia cualquier posición de izquierda o cualquier posición progresista. Llama la atención que Costa Rica es un país que para algunos de nosotros sigue siendo muy conservador, sigue siendo muy prejuiciado. Y bueno, pues se podía observar mucho ese fenómeno en la historia. Ya en los primeros años de la universidad empecé a observar que, claro, que la izquierda costarricense había sido ilegalizada, que la izquierda costarricense no tenía tal vez un protagonismo tan fuerte a partir de 1948, principalmente los 25 años que estuvo ilegalizado. Entonces empezaron una serie de inquietudes. También, si bien es cierto, la tradición historiográfica marxista pretende trabajar la historia de los de abajo, digamos, un enfoque de la subalternidad, de los grupos subalternos y de los movimientos y grupos que no han tenido voz, los excluidos y los marginados. También en esa tradición historiográfica marxista existen pues un grupo de investigadores e historiadores que han planteado que es necesario también investigar a los grupos hegemónicos, a los grupos de poder político, a los grupos de poder económico, a los que dominan las diferentes naciones de América Latina y del mundo. Es indispensable para poder entender, claro, exactamente cómo funciona el mundo. Sí, y esa tradición historiográfica principalmente es la de los historiadores marxistas británicos, que ya venían influenciados por la escuela de Frankfurt, que venían influenciados por todo el pensamiento de los marxistas clásicos, no solo Marx, Engels y Lenin, sino ya después los aportes de Rosa Luxemburgo, Antonio Gramsci, George Lukács, Karl Korsch y otros teóricos. Y entonces empiezan, bueno, con la discusión de, claro, la historia de abajo tiene mucha fuerza en los años 60, 70 en Europa, después impacta en América Latina, pero a partir de finales de los 80 también se hace muy necesario empezar a trabajar esta cuestión que se ha dejado un poquito de lado, de trabajar a la burguesía, es decir, quién es la burguesía, qué es lo que
tienen como poder económico, es decir, qué tipo de burguesía son, si terratenientes, si rural, si empresarial, si industrial, y además pues también sus políticas culturales, es decir, que la burguesía sí maneja la producción económica, material, era importante ver cuál era el manejo de la producción cultural, ideológica, y su proyecto de país, de acuerdo a su visión de mundo. Y esto en la Guerra Fría, digamos, son los puntos principales desde 1945 en adelante, en el cual, digamos, la historia tiene que enfocarse para poder comprender un poco los procesos de adoctrinamiento ideológico y de control social, dominación política, entre otras cosas. Entonces, por ahí nace esta cuestión y, pues sí, enfocado en ver la discursiva y los argumentos que planteaba la historia oficial costarricense, digamos, después de 1948, con digamos, la historiografía del Partido de Liberación Nacional, y después también que de alguna manera en su visión de mundo anticomunista en Guerra Fría se asocian y se alían con otros grupos políticos de la derecha, digamos, de los grupos oligarcas de esas épocas, después de 1949 hasta los años 80, ¿verdad? De manera tal que en tanto eran grupos anticomunistas, la línea ideológica entre los verdes y blancos y otros grupos políticos de la derecha costarricense no era tan visible, no era tan tangible, pues en ese sentido sí estaban muy bien aliados, ¿verdad? Jorge, ahora que estás hablando de este periodo, digamos, tan importante de la historia de nuestro país, vos has escogido un periodo para este libro que abarca desde 1948 hasta 1962. Además, este es un periodo súper importante para el Partido Comunista o para las agrupaciones comunistas de Costa Rica, porque está cruzado por 3 gobiernos y por una junta de gobierno, y además abarca la cantidad de tiempo mayor en la que los comunistas fueron ilegalizados. Estamos hablando de la junta fundadora de la Segunda República, como la conocemos, el gobierno de Ulate, el primer gobierno constitucional de Figueres y el de Chandy. Estos gobiernos, Jorge, fueron anticomunistas, y aunque la pregunta, digamos, pueda resultar que tiene una respuesta casi dada desde el inicio, la pregunta sería ¿cómo fue que estos gobiernos crearon mecanismos para combatir el comunismo? Sí, bueno, efectivamente a partir de 1948, después de la guerra civil, abril-mayo, que ya va terminando, la violencia política continúa, ¿verdad? La represión política, la violencia política continúa, y efectivamente los sectores perdedores de la guerra son los que llevan la peor parte. No solo ponen los muertos y ponen los heridos y son los más afectados de sus familias, sino que después empiezan las políticas represivas y de persecución política. Entonces, bueno, ahí efectivamente también la cuestión de la junta de gobierno de Figueres Ferrer es muy relevante, es muy importante en principalmente políticas muy represivas hacia la izquierda costarricense. Esa izquierda costarricense pues no era tan digamos homogénea, tenía también sus diferencias, ahí fueran calderonistas o comunistas, fueran digamos socialcristianos, ya eran tachados como grupos peligrosos para la idiosincrasia costarricense. Y esto está, digamos, contextualizado a partir de 1948 en Costa Rica, en medio de una cuestión, un fenómeno político-ideológico internacional que es más pesado todavía, ¿verdad? Y que fortalece más estas políticas represivas, y no solo las fortalece, sino que las justifica, ¿verdad? Las justifica porque, bueno, estamos viendo la Guerra Fría a nivel internacional, la doctrina Truman, que viene desde Estados Unidos, la cacería de brujas contra los grupos de izquierda, también muy heterogéneos, pero que independientemente de cuál posición de izquierda tuviesen, eran agrupados en un mismo bando, como sectores anormales, peligrosos, aventurados, ateos, violentos, rebeldes, insumisos, enemigos de la democracia, de la civilización occidental. Bajo ese tipo de justificaciones, entonces, se ejerce una gran cantidad de represión política a nivel mundial, ¿verdad? En ese sentido, entonces, Estados Unidos lanza sus políticas de represión anticomunista en América Latina, principalmente ya después no solo de Truman, sino con el gobierno de Dwight Eisenhower en los años 50. Y bueno, pues evidentemente también en América Latina hay propias conflictividades, y después se inician los procesos de guerra, guerrillas, y esto, bueno, pues va a generar que los movimientos anticomunistas y las agrupaciones anticomunistas dominadas por las burguesías locales de cada país puedan fortalecer sus políticas
acordes con la línea, digamos, de Estados Unidos y los países también como Gran Bretaña, Francia, la Alemania occidental y el nuevo Estado de Israel, que eran, digamos, también los baluartes o los grupos hegemónicos dominantes a nivel mundial de apoyo a grupos anticomunistas y a partidos de derechas, fuesen democráticos o fueran dictaduras muy violentas, muy agresivas, ¿verdad? Independientemente de eso, ahí la democracia casi ni siquiera tenía un gran peso, ¿verdad? Esto quiere decir, Jorge, que el comunismo, el anticomunismo en Costa Rica no solamente era un elemento discursivo, o sea, también se llevó a la práctica en violencia política, digamos, física. Claro, correcto. De hecho, creo que es uno de los puntos más importantes que ha llamado la atención algunos investigadores en Costa Rica, como David Díaz, Iván Molina, Mercedes Muñoz, sobre la guerra, no solo sobre la guerra de 1948, sino sobre los años 50, 60, incluso hasta los 70, ¿verdad? Estos investigadores han dado luces respecto a tratar de desmitificar esta idea de que el pasado costarricense fue armónico, fue pacífico. Y que la guerra del 48 terminó con la violencia armada, porque efectivamente continuó. Y que ahí se neutralizó todo tipo de acto de violencia y que el país se pacificó, ¿verdad? Por el contrario, más bien encontramos oleadas de violencia recurrentes en Costa Rica, una gran cantidad de odios y de políticas represivas contra grupos de izquierdas, cierre de sindicatos, persecución política a profesionales que se identificaban con Calderón o con el Partido Vanguardia Popular, o con algún tipo de posicionamiento progresista más o menos de izquierda, ¿verdad? Eso era muy ambivalente, muy ambiguo, es decir, que era realmente ser de izquierda en el 48 y después en los años 50. Entonces, en Costa Rica también hubo represión política, ¿verdad? Eso hay que recalcarlo, y eso es parte de lo que ha tratado de realizar y de construir la historiografía más de pensamiento crítico y la historiografía marxista costarricense, de tratar de comunicar y de enfatizar en que también hubo mucha conflictividad en Costa Rica y hubo mucha violencia. Ahora, Jorge, en este periodo, como estaba diciendo Randall ahora, el Partido Comunista y las personas militantes comunistas eran ilegales. Seguía, sin embargo, siendo amenazante la presencia de estos grupos como para que tuvieran, digamos, no pudiendo participar en elecciones, aún así había este anticomunismo tan recalcitrante. Claro, eso es un elemento y un detalle bien importante. Ya a partir de 1948 empiezan los tribunales de sanciones inmediatas, empiezan, la Constitución de 1949, este libro está saliendo en el aniversario número 70 de la Constitución de 1949, que merece su atención, merece su discusión. Es decir, ¿quiénes son los que construyen esa Constitución política de 1949 y bajo qué criterios y bajo qué intereses políticos económicos? Evidentemente es una Constitución que tiene su base en la de 1871 y que se fortalece con algunas otras políticas y leyes importantes de los años 40, pero que finalmente deja un gran sector político del país por fuera, ¿verdad?, de la discusión política. En 1949 la Asamblea Constituyente evidentemente no da participación a grupos de izquierda, y bueno, pues ahí está el artículo 98, que es el que los ilegaliza. Sin embargo, a pesar de que ya en términos formales y legales los partidos comunistas no pueden participar en Costa Rica a nivel electoral ni pueden organizarse, también la idea era tratar de debilitarlos a nivel de sus capacidades para organizaciones sindicales, donde, digamos, en Costa Rica la organización laboral va a empezar a ser, si es sindicato, es sindicato socialdemócrata de la línea más del PLN, y si no, entonces la otra opción es el solidarismo con Alberto Martén, que es muy importante. En Costa Rica se crea toda esta cuestión. Entonces eso es de los puntos más relevantes. Atacar simbólicamente a la izquierda, porque todavía, si bien es cierto era ilegal en Costa Rica, había presencia de intelectuales y de personajes políticos izquierdistas que habían regresado poco a poco a Costa Rica de nuevo y que estaban pues aquí tratando de organizarse desde la cuestión subalterna, ¿eh? Los amigos de Lucifer, ideología anticomunista en Costa Rica. Ese es nuestro tema de hoy. Conversando sobre un libro de muy reciente publicación. Más adelante les vamos a contar dónde lo pueden conseguir y cuándo lo vamos a tener ya disponible. Los amigos de Lucifer, la ideología anticomunista en Costa Rica, de Jorge Barrientos Valverde. Jorge, una de las preguntas que me surgía a mí cuando revisaba tu texto es que uno de los gobiernos anticomunistas es el de Figueres, pero cuando Figueres fue presidente, su primer gobierno constitucional,
fue inclusive tachado de comunista por los gringos. Hablarnos un poco de ese contexto como para comprender cómo este discurso anticomunista no solamente atacaba a los militantes del Partido Comunista. Claro, sí, la figura de Figueres Ferrer es bastante ambigua también. Parte, digamos, del proyecto de investigación que se estaba dando aquí era ver cuál era la ideología del Partido Socialdemócrata, que después es el Partido de Liberación Nacional, cuál es su proyecto ideológico. Ya esto lo había trabajado Rodrigo Quesada en su tesis de licenciatura. Manuel Solís lo había venido investigando en un libro muy importante que es La institucionalidad ajena. Después lo retoma un poco en Memoria descartada con esta cuestión de, a qué apostaba el proyecto socialdemócrata de Figueres Ferrer, o liderado por Figueres Ferrer. Sin embargo, Figueres Ferrer es una figura que tiene muchos cambios político-ideológicos durante los años 40 en sus discursos, en sus cartas, en sus escritos. Por partes y por momentos se tornaba con un tono muy antiimperialista, muy crítico, muy cercano a la socialdemocracia de izquierda. Incluso, se sabe la participación que tuvo en la Legión del Caribe. En la Legión del Caribe, en su compromiso que supuestamente había adquirido para acabar con dictaduras reaccionarias, así lo veían, dictaduras de derecha en Centroamérica y el Caribe. Y entonces, a partir de ahí, uno empieza a ver a un Figueres que de repente también, de acuerdo a las circunstancias y a la coyuntura nacional, va cambiando en sus posiciones. Se acomoda un poco también a las circunstancias. Entonces, a partir de 1946 uno empieza a ver que se va derechizando de alguna manera, o se torna un poquito más conservador, y en 1948, ya en medio del fenómeno político-ideológico de Guerra Fría, de esta confrontación política, entonces Figueres tiene muy en cuenta y sabe muy bien, está totalmente al tanto de que para poder sobrevivir en el contexto latinoamericano tiene que aliarse con Estados Unidos y tiene que replegarse, digamos, a la política estadounidense a nivel internacional, en términos de relaciones internacionales. Entonces, hay uno encuentra que en 1948 de hecho es muy conflictivo en América Latina. Hay un golpe de Estado en Venezuela, ahí ese mismo año está el Bogotazo en Colombia, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. En 1948 también tiene, la situación de lo que sucede en Costa Rica. Ya había existido una guerra en Paraguay importante, también entre grupos liberales, progresistas y sectores conservadores del Partido Colorado en Paraguay, ¿verdad? Entonces, venimos ya arrastrando conflictividades, y en el 48 el asunto no es casualidad que Figueres sabe que tiene que de alguna manera desligarse y alejarse todo lo que pueda de ser tachado comunista. Figueres, por haber tomado el poder por medio de las armas, es que existían varias sospechas de que pudiera ser comunista. También después, en los años que siguen, 1950-51, por sus relaciones con esa Legión del Caribe, habían algunos temores, resquemores de Estados Unidos, de decir, pues es posible que se nos izquierdice un poco, pero finalmente, creo que Figueres Ferrer también fue una figura muy ágil políticamente y logró desvincularse de todo tipo de sospecha hacia el izquierdismo, y tanto fue así que en los años 50, su segundo gobierno, el de 1953, asume posiciones mucho más conservadoras, ¿verdad?, a nivel de política internacional. Uh-huh. Para cambiar un poquitito de tema, siempre dentro de tu mismo estudio, a mí me llamó mucho la atención el título, Los Amigos de Lucifer. ¿Hay algún vínculo religioso entre el combate al comunismo y en nuestro país? En otra época hubiera sido un libro prohibido por ese título. Claro. Todavía, no creas. Sí, el título tiene que ver con el segundo capítulo, que es donde se plantea la discusión un poco más religiosa, saliéndole de la índole teológica, digamos, una discusión más teológica. La Iglesia Católica en Costa Rica, más allá del socialcristianismo, si se quiere ver así, de Monseñor Sanabria, después de 1948 se desliga por completo también del calderocomunismo, es decir, los derrotados quedaron muy mal ubicados a nivel simbólico, y la Iglesia Católica apoya al bando figuerista y ulatista como los vencedores. Plantea que son los bendecidos por la Virgen de los Ángeles, por Cristo, etcétera. Ellos son los que han obtenido la victoria, que es muy importante para Costa Rica. En tanto, ya se venía con toda esta discursiva de que la Unión Soviética planteaba políticas de persecución a la Iglesia Católica.
y otros partidos, después ya lo que sucede en China, y ya después en América Latina también, de manera tal que entonces esto se empieza a ver como una cruzada religiosa, y en ese sentido de la cruzada religiosa, la mejor forma de descalificar a los partidos comunistas a nivel mundial, y en Costa Rica esa estrategia se utilizó a nivel, digamos, de violencia simbólica y discursiva, era trasladar toda la discusión política económica, de planes de gobierno, de propuestas políticas, hacia dónde avanzar, plantear que todo eso, digamos, realmente es lo que hacen la Iglesia Católica, es trasladarlo a discusiones teológicas, escatológicas, metafísicas, ¿verdad? Es decir, que esto no es un tema de si justicia social o no justicia social, esto no es un tema de economía planificada o no economía planificada, de un Estado fuerte que distribuye riqueza o no, sino que para ellos la discusión es que aquí hay una cruzada religiosa en donde hay que tratar de salvaguardar y de fortalecer y defender a la Iglesia Católica y al cristianismo occidental frente a bandadas o grupos que son muy peligrosos en términos religiosos, porque lo que están fomentando es el ateísmo, la insurrección, la violencia. Entonces, bueno... en términos absolutos de lucha entre el bien y el mal. Exacto, eso es una forma muy dicotómica, es una forma para ellos muy cuadrada de ver las cosas, ¿verdad? Pero les servía mucho, porque la mejor forma de descalificar al comunista era verlo como una figura peligrosa, como una figura violenta, como una figura que representaba el mal y que representaba, digamos, los enemigos del cristianismo occidental, de la civilización occidental, de las buenas costumbres, de las tradiciones católicas conservadoras. Y pues los amigos de Lucifer vienen de ideas donde, por ejemplo, el eco católico y el mensajero del clero y la discursiva de los religiosos en la mayoría de la prensa de esas épocas descalificaba a los líderes comunistas como figuras representantes del mal y figuras representantes de el ateísmo, el paganismo y estas cuestiones, estas fuerzas enemigas a nivel religioso. Entonces, bueno, tiene que ver con eso, ¿verdad? Incluso uno puede encontrar así de manera totalmente explícita ideas como que, por ejemplo, Satán habita en el Kremlin, ¿verdad? Ruso, que el capital es la Biblia de los bolcheviques satánicos, ¿verdad? Cosas así que uno incluso... El cuento de que comen chiquitos, ¿verdad? Por ejemplo, sí, toda la idea de que violan monjas, comen chiquitos, de que quemaban iglesias, de que secuestraban sacerdotes, etcétera, y todo esto venía de alguna manera, tenía, como todo mito, digamos, tiene algún tipo de realidad histórica, pero que tenía que ver, digamos, con momentos muy álgidos de guerra y de violencia en la Unión Soviética, bueno, en Rusia y en la Guerra Civil Española, ¿verdad? Sí, la persecución a los religiosos sí se dio en la Rusia presoviética y en la Guerra Civil Española, porque claro, muchas de esas figuras religiosas eran el sostén del orden establecido y los revolucionarios los combatieron. Pero no necesariamente era el discurso ni la agenda en que movían los partidos comunistas en Costa Rica. En Costa Rica no había nada de eso, es decir, de hecho el proyecto comunista en Costa Rica después de 1935-36, en los congresos que tienen, pasa a ser un proyecto bastante más socialdemócrata, de una izquierda democrática que quería tratar de llegar al poder por medio de las elecciones, renuncia a la dictadura del proletariado, renuncia a la idea de destruir el Estado capitalista burgués, a la idea de la toma de las armas por medio de la revolución. Entonces, bueno, ahí después poco a poco se va haciendo una izquierda democrática y muy respetuosa de las tradiciones y costumbres costarricenses, ¿verdad? Y así también con la Iglesia Católica, al punto que, como sabemos y conocemos, en 1942-1943 hay una alianza incluso con el sector social cristiano de la Iglesia. Claro, el comunismo a la tica no surge correcto. de la nada. Eso mismo es el comunismo a la tica, como lo plantea Roberto Herrera en un trabajo que se realizó hace algunos años. Jorge, y para ir cerrando, porque se nos acaba el tiempo, vos vas analizando algunos momentos claves en los que el comunistómetro se dispara. ¿Cuáles son esos momentos claves en que los políticos costarricenses parecen estar muchísimo más alerta de las acciones y de los discursos de los militantes comunistas en Costa Rica? Claro, sí, digamos que esto tiene que ver con el asunto de los momentos más álgidos, en donde uno ve que efectivamente crece la discursiva anticomunista y la violencia simbólica contra la izquierda, sean comunistas o no. Incluso en Costa Rica, bueno, no eran comunistas en tanto el comunismo, por lo menos teóricamente y conceptualmente, representa eso, ¿verdad? Es decir, una izquierda radicalizada que pretende la destrucción del Estado capitalista, incluso que pretende abolir la propiedad privada.
que pretende no abolir a Dios ni a Cristo, sino que pretende la libertad religiosa y de credo, ¿verdad? Que cada quien tenga libertad en su pensamiento religioso, y evidentemente pues secularizar el Estado, ¿verdad? La religión era efectivo. La izquierda costarricense no estaba ya radicalizada en 1948 en ese sentido, no tenía una agenda radical política. Entonces uno podría encontrarla más bien como una izquierda socialista, bastante demócrata y digamos moderada. Más allá de eso, de acuerdo a las coyunturas internacionales, sí existían fuertes momentos de violencia simbólica contra la izquierda costarricense y sus figuras principales, tachándolas de comunistas, porque ya el concepto de comunismo venía con una carga simbólica, peyorativa, negativa, que generaba mucho miedo, mucho temor a nivel psicológico, ¿verdad? Y toda una guerra psicológica fuerte que después Estados Unidos incluso la fomentó mediante la CIA y el FBI en los años 50, 60, y eso también impactaba en América Latina. Entonces uno puede encontrar los periodos electorales, donde encuentra ya toda la propaganda y los panfletos políticos de los partidos políticos tirándose unos a otros, quiénes son los más de izquierda, quiénes son los más comunistas, quiénes son los representantes de la Unión Soviética, quiénes son amigos o no de figuras de la izquierda latinoamericana, ya fuera Jacobo Arbenz en 1954, o si eras amigo de Juan Bosch de República Dominicana, o si eras amigo de Fidel Castro de la Legión del Caribe. Entonces ahí era formas de descalificar, ¿verdad? O del peronismo, más allá de que el peronismo era muy también ambivalente. Entonces eran formas de descalificación político-ideológicas, y uno encuentra también no solo la coyuntura internacional latinoamericana, sino las coyunturas internacionales a nivel mundial. Entonces cuando se dan cuestiones como la muerte de Joseph Stalin en 1953, o si nos vamos un poquito atrás, la revolución china en 1949, son momentos donde la derecha costarricense aprovecha para atacar con todo al proyecto comunista y a las figuras intelectuales de izquierda en Costa Rica. Y bueno, los periodos, claro, electorales son muy relevantes. Creo que también hay la invasión de 1949 por Nicaragua de Calderón Guardia, apoyado por Somoza, y también la invasión de 1955 son dos momentos de violencia política muy importantes. Uno puede encontrar, por ejemplo, no solo con la muerte de Stalin, sino también con el asunto de Hungría. La invasión de la Unión Soviética a Hungría genera que en Costa Rica la reacción sea fuertísima contra la izquierda internacional y nacional. Y ni qué decir, para ir cerrando, del asunto de la Revolución Cubana, 1959, que el libro llega hasta 1962, pero a partir del 59 la discursiva anticomunista crece fuertísimo en Costa Rica y a nivel mundial, al punto de que en Costa Rica se forma, más bien se celebra el Congreso Anticomunista Centroamericano, ¿verdad? Y Marco Tulio Zeledón fue uno de los líderes principales de ese congreso, también apoyado por el presidente del momento, Mario Echandi, y la Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces, después de 1959 hasta el 62 ahí el asunto crece, y pues desearía que pudiéramos continuar un poco más en los 60, pero también la investigación tenía que cerrar en ese periodo, claro. Jorge, para cerrar, porque el tema nos remite también a un discurso que sigue siendo muy actual, ¿cómo ves vos la vigencia del discurso anticomunista en la Costa Rica del siglo XXI? Sí, justamente siguiendo un poco a esa genealogía, ¿verdad?, de los 60s, con la guerra de guerrillas y el impacto de la Revolución Cubana, el asunto crece mucho. Ya en 1973-74 el gobierno de Figueres Ferrer restablece relaciones con la Unión Soviética. La izquierda costarricense logra participar en 1970 con el Partido de Acción Socialista, en 1974 también. Luego en 1978, 82 y 86 participan el Partido Pueblo Unido con coaliciones de izquierda importantes. Sin embargo, ya después de 1990 viene el impacto de la caída del muro de Berlín, y en 1989 la caída de la Unión Soviética. Entonces ahí uno va viendo un poco esa historia política costarricense, al punto de que después del 1990, donde ya la izquierda había solo obtenido un diputado, la decadencia, digamos, del proyecto izquierdista, no solo en Costa Rica, sino a nivel mundial, es muy fuerte, y la celebración de la burguesía y los grupos más de derechas, más conservadores a nivel mundial es total, ¿verdad? En Costa Rica creo que la izquierda se recupera un poco hacia 1998 con el partido Acción Democrática, del historiador Vladimir de la Cruz. Empezó a obtener de nuevo diputados y representación, luego con el Frente Amplio, y creo que la vigencia y la actualidad tiene que ver con eso, justamente que en las elecciones de nuevo empezó el fantasma no del comunismo, como decían los marxistas en
en finales del siglo XIX en Europa, sino más bien el fantasma del anticomunismo en Costa Rica, que regresa casi que con una misma discursiva de la Guerra Fría que había acabado en 1991, al punto de que el ataque directo hacia las figuras de izquierda costarricense en las elecciones de 2014 fue muy fuerte y muy virulenta, una violencia simbólica total, no solo hacia el Partido Frente Amplio, sino también al Partido de los Trabajadores y también a las figuras de la izquierda intelectual de las universidades estatales, ¿verdad? Luis Guillermo Solís no se salvó de esa, incluso siendo una figura anticomunista, digamos, él ideológicamente, porque es un social, digamos, podemos ubicarlo en una socialdemocracia que viene del Partido de Liberación Nacional, él militó en ese partido siempre, hasta 2006 por ahí. Entonces, el PAC, que es un partido que no tiene nada que ver con la izquierda comunista, ¿verdad? También fue atacado y las redes sociales explotaron en esa discusión, y por supuesto que también la lucha contra el TLC había generado ahí algunas discusiones y el ámbito religioso siempre es importante para hablar de que a través de la religión y este cristianismo muy virulento se reproduce también en nombre del anticomunismo racismo, homofobia, machismo, xenofobia. Se reproduce también incluso un discurso muy patriarcal y vallecentralista, ¿verdad? En donde se sigue reproduciendo todavía que la izquierda a veces tiene mucho auge en zonas costeras, en donde se ubican las poblaciones indígenas, afrodescendientes, etcétera. Entonces, pues ahí el anticomunismo ha seguido vigente y hasta la actualidad creo que esto es parte del proyecto, ¿verdad? Que no solo es un libro de historia política, sino es una discusión política muy vigente. Sí. Como el tiempo es tan cruel y no nos da tiempo de comentar todas las páginas de ese libro que ha escrito Jorge, en realidad quisiéramos despedirnos, pero antes invitarles a la presentación de Los Amigos de Lucifer, la ideología anticomunista en Costa Rica. La presentación de este libro se va a realizar este próximo 3 de septiembre en el auditorio de la Escuela de Estudios Generales. La presentación va a ser a las 6 p.m. y las personas interesadas en comprar este libro obviamente podrán encontrarlo allí en la presentación del libro, a las que estarán invitados como comentaristas Adriana Sánchez Lobel, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales, el filósofo George García Quesada y el director del CIAC, David Díaz Arias. Así que les esperamos este 3 de septiembre en el auditorio de la Escuela de Estudios Generales a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias, Jorge, por compartirnos tu libro hoy. Bueno, muchas gracias y nos estamos viendo. Hasta luego. Y recuerden que pueden escuchar este y todos los demás programas del Hilo de la Historia en Spotify buscándonos en nuestros Y recuerden que pueden escuchar este y los demás episodios del Hilo de la Historia en Spotify en nuestros podcasts El Hilo de la Historia. El Hilo de la Historia es una producción del Centro de Investigaciones Históricas de América Central y 101.5 Costa Rica Radio. El tema musical que nos acompaña es de Wilson Arroyo. Te esperamos el próximo jueves a las 7:30 de la noche y te invitamos a seguirnos por redes sociales.